¿Qué tal, mis queridos amigos, alumnos del taller de filosofía? Sean bienvenidos a la lección número 0028, en la cual vamos a exponer la vida sensitiva y probablemente nos alcance el tiempo para exponerles lo que es la noción de conocimiento. Comencemos. ¿Qué es la vida sensitiva? Bueno, como se indicó, el sujeto se define por sus facultades. La facultad se define por sus actos y el acto se define por su objeto u objetivo. Las facultades propias del animal son, por una parte, la facultad locomotriz y por la otra los actos intencionales de conocimiento y apetición. Como lo indica su nombre, la facultad locomotriz consiste en la capacidad de desplazarse localmente, pero todo agente actúa por un fin. Omnis agens agit propter finem, para utilizar la vieja expresión latina. Todo agente actúa por un fin, no actúa al azar, no actúa nada más, como dicen los chairos, pues nada más o porque sí, no, por un fin. El mismo chairo, aunque no sepa cuál es el fin de su vida, actúa por una serie de fines intermedios y bueno, menuda sorpresa que se va a llevar al morir cuando se dará cuenta entonces de cómo desperdició su vida de una manera tan dramática, al no actuar por un fin superior. Lo cual resulta particularmente claro respecto del movimiento local. Un animal se desplaza en la precisa medida en que perciba un objeto distante como bueno para él y por lo tanto lo desee. En otros términos, la facultad locomotriz se explica en virtud del conocimiento y del apetito, lo cual resulta prácticamente irrelevante para lo que ahora nos ocupa. El conocimiento sensible. Comencemos por platicar del conocimiento sensible. ¿Por qué? Porque la primera cuestión relevante en nuestro estudio de la naturaleza del hombre es, entonces, el conocimiento sensible, porque el hombre es animal también, tenemos conocimiento sensible. Siendo intrínsecamente dependiente de la materia, se trata este conocimiento de una forma menos perfecta de todas las posibles formas de conocimiento que tenemos. Sin embargo, por esta misma razón, es la primera forma de conocimiento. Aquella de la cual depende nuestro conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque para conocer intelectualmente, primero tenemos que conocer sensiblemente, sensitivamente. Decía sabiamente mi padre, cuando yo contaba mis aventuras trágicas en el colegio, digamos, apostólico, donde entre los 9 y los 11 años de edad tuve que ser refugiado por cuestiones políticas y ahí viví horrores. Y finalmente él terminó creyéndome todo lo que le dije, precisamente basándose en este argumento. Juan no puede decir nada que no haya pasado primero por sus sentidos. El conocimiento intelectual no es posible si no pasa primero por sus sentidos. Por lo tanto, es imposible que esté mintiendo. Es imposible que esté inventando cosas que no vio, que no sintió, porque para poder hablar de ellas necesita haberlas visto, sentido, olido, tocado, experimentado sensorialmente.
Bien, esta pequeña anécdota sirva para reforzar entonces este conocimiento para todos. Sin embargo, por esa misma razón es la primera forma de conocimiento, aquella pues de la cual depende nuestro conocimiento intelectual. Como se indicó en el primer capítulo, dada la particular naturaleza del hombre, lo primero en el orden del conocimiento es el último, en el orden del ser, y a la inversa. Lo primero en el orden del ser es el último en el orden del conocimiento. Vamos a explicar un poco más esto. Pese a ser su modo menos perfecto, el conocimiento sensible es verdaderamente conocimiento, por lo cual resulta necesario saltarse por un momento el orden de los temas, planteando al inicio que sigue el ordo cognoscendi, el orden del conocimiento, es decir, el conocimiento como tal, y estudiar con cierta atención el conocimiento en sí mismo, es decir, en cuanto a conocimiento intelectual, primero en el ordo essendi, en el orden del ser, y modelo causa ejemplar de todos los demás. Vamos a ver ahora el conocimiento en general y la experiencia. No parece posible enunciar una perfecta definición real del conocimiento. Es bien difícil. ¿Por qué? Bueno, las razones son múltiples. Una de las principales es que el conocimiento, como la vida, no designa simplemente una operación, un modo del ser, y el ser es indefinible. Por lo tanto, la definición que proponemos no es más que una descripción parcial e imperfecta de la realidad del conocimiento. Esta definición, sin embargo, se irá aclarando a medida que se avance en los diversos temas, y su precisión no podrá ser corroborada sino hasta el final del recorrido propuesto. Por ahora bastará con añadir cierto rigor científico a la noción común que todos poseemos. Como se dijo, la filosofía no avanza de modo lineal, sino en espiral, por lo que muchas veces es necesario por aceptar tesis que solo más tarde se terminarán por entender. Una clara demostración de este punto se encuentra en el mismo tema que nos ocupa. Si no tuviéramos una cierta idea aproximada de lo que es el conocimiento, sería imposible intentar definirlo rigurosamente, porque no sabríamos ni siquiera de qué estamos hablando. En términos sencillos, adquirir ciencia no es aprender cosas nuevas, sino llegar a entender mejor ciertas cosas que antes entendíamos mal. Perdón. Abordemos, pues, la noción del conocimiento. El conocimiento puede ser descrito como un acto inmanente, en virtud del cual una cosa se hace presente intencionalmente a un sujeto mediante su semejanza. En primer lugar, el conocimiento es acto, es decir, realidad perfectiva de la sustancia. Si bien supone siempre una operación del animal, el conocimiento no es en sí mismo un movimiento, sino el término, el final de un movimiento. En términos categoriales, el conocimiento no es acción ni pasión, sino una cualidad más o menos estable, radicada en ciertas facultades del animal o del alma. Este acto consiste en que una cosa se hace presente al sujeto del acto. En términos rigurosos, el conocimiento consiste en que aquello que se conoce existe no solo en sí mismo, sino también en aquel que lo conoce. De no ser así, si conocer no consistiera en una verdadera presencia de la cosa en quien la conoce, entonces no conoceríamos las cosas,
sino solamente aquella propiedad de las cosas capaz de modificarnos o simplemente nuestra propia modificación. En un ejemplo, a ver, si mi perro Tito Livio no consistiera, si ver a mi perro Tito Livio no consistiera en hacer verdaderamente presente a Tito Livio en mi mente, entonces no veríamos a Tito Livio, sino solamente aquello que Tito Livio modifica nuestro ojo, es decir, su color. Pero ver no significa ver colores, sino ver cosas a través de los colores. ¡Qué belleza de concepto! La gravedad de la cuestión se aprecia mejor en el orden del intelecto. ¿Por qué? Porque conocemos cosas mediante sus conceptos. Si el objeto del conocimiento intelectual fueran simplemente nuestros propios conceptos, entonces no conoceríamos nada más que a nosotros mismos y no habría modo de trascender nuestra propia conciencia. Para hacer realmente presente una cosa, es necesario que algo de ella esté en nosotros. A este respecto de la cosa que está en nosotros, se le llama genéricamente semejanza. La semejanza no es lo conocido, sino aquello en lo cual conocemos las cosas. Es aquel aspecto de lo conocido, su imagen sensible o su concepto, mediante el cual lo atraemos hacia nosotros y lo conocemos tal como es en sí mismo. Es propiedad del conocimiento en virtud de la cual traemos una cosa externa a nuestra mente y esto se denomina intencionalidad. En otros términos, la intencionalidad es el modo en que la cosa conocida se hace presente en quien la conoce. Ciertamente lo conocido no existe en quien la conoce, tal como existe en sí mismo, allá, lejos de mí. Ver el verde no es lo mismo que ser verde. Y conocer lo que es una vaca no es lo mismo que ser vaca. Sin embargo, lo conocido existe realmente en quien lo conoce. De lo contrario, sería imposible conocerlo tal como es. La palabra intencional de intendere designa esa peculiar tensión en virtud de la cual aquello que está en el sujeto, la imagen o el concepto, tiende hacia la cosa real al modo en que el signo natural tiende al otro significado, permitiendo conocerla. Repito, la palabra intencional de intendere designa esa peculiar tensión en virtud de la cual aquello que está en el sujeto, la imagen o el concepto, tiende hacia la cosa real al modo en que el signo natural tiende a lo significado, permitiendo conocerla. La cuestión es fundamental porque constituye en el fondo la respuesta definitiva al problema crítico. La intencionalidad de los signos mentales constituye el puente entre la mente y la realidad. Es lo que permite explicar que conozcamos cosas y no solo conceptos. Finalmente, este acto es necesariamente inmaterial. Evidentemente, las cosas materiales se nos hacen presentes sin su materia. De lo contrario, ser conocido implicaría bilocarse, y nuestra cabeza sería un enorme y gigantesco almacén, increchendo, cosa absurda, estúpida e imposible. La intencionalidad supone inmaterialidad, incluso cuando conocemos a través de los sentidos, que son órganos corpóreos. Ver algo azul no significa azularse, ni sentir algo amargo quiere decir ser amargado, sino que a partir de su azul y de su amargura, traer hacia nosotros la cosa material azul o amarga, lo hacemos sin incorporar su materia físicamente en nuestro cerebro o en alguna parte de nuestro cuerpo.
cosa que sería absurda e imposible. Por otra parte, el conocimiento implica reflexión, es decir, un acto en virtud del cual el sujeto vuelve perfectamente sobre sí mismo y se tiene presente, lo cual es imposible para algo que posea extensión. No hay extensión dentro de nosotros en las cosas que intencionalmente conocemos, porque entonces tendríamos un conocimiento que nos obligaría a crecer físicamente hasta llegar a ser monstruosamente gigantescos. Así que, repito, conocer lo azul no significa volverse azul. Conocer a mi perro, ¿sí?, no significa que la materia del perro pase a formar parte de mi propia materia. Entonces el conocimiento es un acto inmaterial. Con esto que dije al final, espero, queridos amigos, que les quede muy claro y nos vemos en la próxima. Y dejamos la sesión número 0028 hasta aquí. Muy buenos días, tardes, noches tengan ustedes y por favor apresúrese a hacer su tarea. Gracias, los quiero mucho.